Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción Hispana, donde conversamos en la mañana de hoy con nuestro amigo el abogado de inmigración Ricardo Esquerrer. Y Ricardo, te comentábamos en el segmento anterior, ¿qué pasa con las personas que tienen órdenes de deportación, pero que lo único que hicieron fue manejar con una licencia o manejar sin licencia, que no son criminales, que no son pandilleros, que no son drogadictos, que no han matado a nadie? ¿Qué pasa con esas personas? Un buen ejemplo de eso, Jackie, es una persona que pidió un asilo, el asilo se lo denegaron, la denegatoria de un asilo se convierte automáticamente en una deportación, o sea que esa persona, aunque no tiene antecedentes criminales, sí tiene una orden de deportación. Esa persona lo que tiene que hacer es acudir a donde un abogado con experiencia para que pida una paralización de deportación, porque con una paralización desde una orden de deportación a ti te dan un permiso de trabajo y por lo menos tienes un respiro de esa orden de deportación, que la paralización puede durar un año y se puede extender adicionalmente anualmente. O sea que las personas que únicamente tienen orden de deportación y que no tienen crímenes serios, lo que deben hacer es solicitar una paralización de deportación de ICE. Entonces, claro, eso hay que fundamentarlo. Hay remedios para medios para esas personas. No es un remedio permanente, pero por lo menos puedes paralizar la deportación y eso les da un permiso de trabajo mientras la deportación esté paralizada. Claro, y tal vez, que viene a nuestro segundo punto, tal vez en ese interín se resuelve algo con la reforma migratoria, que ya fue presentada ante el Congreso la semana pasada. Pero hablando honestamente y como decimos por ahí coloquialmente, a calzón quitado, ¿qué posibilidades ves tú con todo lo que piden los demócratas o con todo lo que quieren abarcar en esta reforma? ¿Qué posibilidades tú le ves de que sea aprobada? Está ocurriendo lo mismo que ocurrió cuando Obama presentó su reforma migratoria. El Congreso está muy ocupado en otros asuntos. Apenas el último viernes de febrero fue que la Cámara de Representantes vino a aprobar el plan del estímulo federal, que es lo más importante que tienen que aprobar en estos momentos, y todavía el Senado no ha aprobado el plan de estímulo. Hasta que el plan de estímulo no esté aprobado, el Congreso no está haciendo más nada, y lo único otro que han hecho significativamente desde que Biden cogió el poder son las confirmaciones de los nombramientos de Biden al gabinete. Eso es lo único que ha hecho el Senado. O sea, en otras palabras, la reforma migratoria está estancada y va a seguir estancada por buen tiempo porque apenas los demócratas no tienen una mayoría absoluta en el Senado. Lo que tienen es que el vicepresidente es el que rompe el empate, que es una mayoría de 50+1 apenas, y eso no tienen los votos para una reforma migratoria. Y el Congreso, como siempre ocurre, está atendiendo otros asuntos que son de más relevancia para la nación. Ahora, ¿no crees tú que es un poco ambiciosa en los puntos que están poniendo y eso es lo que hace que se trabe un poco la cosa? Pues claro, yo creo que lo único que van a poder aprobar, honestamente, yo creo que lo único que tiene una oportunidad de ser aprobado es una reforma para los trabajadores agrícolas. Yo ni tan siquiera estoy tan seguro que aprueben un remedio para los Dreamers, porque entonces si le otorgan un remedio a los Dreamers tendrían que decidir qué es lo que va a pasar con los casos que están pendientes en el Centro Nacional de Visa, de personas que están en el exterior que llevan años esperando una visa legalmente, que han estado en fila, y que sería injusto poner a los Dreamers por encima de toda esa gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando unes esos dos temas, pues ya tienes que hacer una reforma migratoria amplia, y ahí es que se estanca la cosa porque el Congreso, los demócratas no tienen los votos para aprobar una reforma en el Senado. Por eso es que yo veo las oportunidades son muy pocas, desgraciadamente. Sin embargo, el senador Robert Menéndez, que es uno de los gestores de esta reforma migratoria, ha dicho que él sabe que que puede ser que no cuenten con los votos,
pero que han presentado otras reformas en pequeños, como más pequeñas, ¿no? Pequeños pasos, como digo yo, curitas. ¿Crees tú que esas sean las que los republicanos estén más a poderlas aprobar? Y yo creo que también algunos demócratas moderados tampoco van a querer aprobar esta reforma migratoria comprensiva que han presentado, ¿no? Si es que esta película yo la he visto tantas veces del 2001, está ocurriendo lo que siempre ocurre, que presentan una reforma migratoria comprensiva y después dicen que no tienen los votos, que tienen que considerar medidas más pequeñas para beneficiar a ciertos grupos de inmigrantes, como los Dreamers, los trabajadores agrícolas, y nunca terminan, y siempre terminan aprobando nada. O sea que honestamente yo no veo por qué el horizonte va a cambiar ahora. Yo no creo que el panorama cambie. Como vuelvo y te repito, lo único que yo creo que va a tener la oportunidad de ser aprobado, que no afecta a nadie, es una reforma para los trabajadores agrícolas. Se repite la misma situación de cuando el presidente Obama, promesa de campaña, que en los primeros 100 días de su mandato iba a firmar una reforma migratoria y aún teniendo las dos casas a su favor, no lo hizo. Ahora el presidente Biden prometió que en los primeros 100 días de su mandato y han presentado una reforma migratoria totalmente loca que tampoco va a pasar. Si acaso una curita como fue el DACA, que fue lo que hizo Obama. Exacto. Ahora mismo la gente está paralizada porque hay mucha confusión entre la comunidad, porque por un lado paralizaron las deportaciones, está el dictamen judicial entonces dándole marcha atrás a la paralización de las deportaciones, la reforma no la han aprobado, o sea, el esquema, el panorama no es claro para la gente y esto se presta para mucha confusión y mucha fraude. Yo por eso, y para muchos fraudes, yo por eso lo que le pido a la comunidad es que analicen bien su caso y consulten con un abogado con experiencia antes de pedir ningún remedio migratorio que les pueda dañar su récord migratorio. Claro que sí, se repite la misma historia. Gracias, Ricardo, por haber estado aquí con nosotros hoy. Hacemos otra pausa comercial. No se vayan, que aún tenemos mucha más información. Ya volvemos.